Bien chicos, el día de hoy continuamos con un nuevo tema en la parte de geometría. Vamos a ver el tema interesante por allá de triángulos, propiedades fundamentales o auxiliares. Recordemos que obviamente ya para este video hemos tenido que revisar la parte teórica. Vamos a hacer hincapié obviamente en algunas propiedades relevantes para poder utilizar en la parte de ejercicios. A ver, comencemos. Problema número 1 en la parte de ejercicios de este tema nos menciona lo siguiente. Hay que ver una figura que es, bueno, de esta manera, un triángulo, hay bisectrices tanto interna como externa, y se van formando los siguientes angulitos. ¿Está? Hay que recordar bastante una propiedad, bueno, acá lo colocamos, digo lo siguiente, cuando yo tengo un triángulo, ¿sí? Decimos lo siguiente, si trazamos una bisectriz interna y una bisectriz externa, como está en mi gráfico, este es mi triángulo principal, lo pintamos, trazo la bisectriz interna, por ejemplo, alfa y alfa, ¿está? Y por acá trazo una bisectriz externa, o sea, divido el ángulo externo en, de repente, teta, teta. Ahí hay una propiedad importante por allá en cuanto a las bisectrices, ¿no? Es el ángulo que forma una interna y una externa en cuanto a las bisectrices. Y decimos que este ángulo superior en el triángulo principal pintado, por ejemplo, bueno, en este caso hay que llamarle de repente un A, le llamamos un A, decimos que el que está afuera, o sea, este ángulo que se forma con las bisectrices X, viene a ser simplemente la mitad del vecino, ¿está? O sea, este X por allá simplemente sería la mitad de su vecino, que es A, o sea, la mitad de A, básicamente. El ángulo que forman las bisectrices internas y externas es la mitad del que está al costado, de su vecino decimos de forma directa, ¿o no? Vamos a notar que acá también tengo la misma idea, ya que tengo una bisectriz, dos bisectrices. Hay que marcar un triángulo fundamental importante que es el pintado, ahí está, que es el triángulo principal, ya que de ahí sale una bisectriz interna, ya que lo parte en mitad a mitad, una bisectriz interna, y una bisectriz de un ángulo externo que también lo parte en mitad a mitad. La propiedad dice siempre que yo tengo una bisectriz interna y externa, el ángulo que forma, ahí está, la interna con la externa, que es justamente este angulito que está por acá, lo señalamos, ahí está. Bueno, tú dirás, pero no tengo ese ángulo. Recuerda que por opuestos por el vértice, este ángulo X puede ingresar. ¿Está? Ya tengo mi ángulo X en mi respectivo gráfico. Ahora, puedo decir lo siguiente. Ya. Si acá tengo el valor de 110 que acá vendría a ser el valor de media vuelta, ya tengo 110, ya sé que la media vuelta es 180. Entonces digo, voy a completar mi angulito que es justamente lo que necesito en la parte interna. Bueno, ¿por qué? Porque ya sabemos que el ángulo que forman las bisectrices es la mitad de su vecino, ¿verdad? Y su vecino es un ángulo interno, debe ser un ángulo interno. Por eso hemos completado como el valor de 70. Entonces digo, ya X es la mitad de 70. Simplemente X es la mitad, o sea, 70 entre 2. ¿Qué significa? De que X debería tomar el valor de 35 según la propiedad. ¿Sí? A partir de ahora, siempre que tengas en un triángulo bisectriz interior y exterior, el ángulo formado es la mitad de su vecino. Acá también, ¿no? El triángulo principal se ha trazado una bisectriz interna y externa, y el ángulo que forman esas bisectrices es la mitad de su vecino. O sea, la mitad de 70, que es 35. Problema número 2. Veamos, tenemos el siguiente gráfico, tenemos los puntos, los vértices y todo lo demás. Nos piden el valor de X, que es un ángulo que participa en la figura, y nos dicen un dato importante, de que QR es igual a BR. Bueno, señalamos por allá QR es esta porción, señalamos de repente con un serrucho, esta porción debe ser igual, le ponemos simbología de serrucho, QR debe ser igual a BR. Ya, BR es esta porción, por lo tanto también le pongo serrucho. En pocas palabras, en el triángulo donde está X, que es el triángulo que estamos pintando, ya tenemos una idea de que por lo menos hasta ahí viene a ser un triángulo isósceles. ¿Ah? Ahora, vamos a ver la forma de hallar X, ya que acá nos piden X. A ver, veamos. Involucremos obviamente este dato importante donde dice de que este rayo, esta línea, es una bisectriz, ya que parte el ángulo A en mitad mitad. ¿Ah? Bueno, para esto nos vamos a apoyar en algunas figuras. Por ejemplo, en este triángulo que tiene un valor importante que es 90. Si ya tengo un 90, significa que este otro par debe ser 90. Debe sumar 90, ¿o no? Pero como ya tengo alfa, significa que él debe ser lo que me falta para llegar al 90. O sea, 90 menos alfa. ¿Sí? Si ya tengo un 90, este par suma 90. Y si ya tengo un alfa, él debe ser 90 menos lo que tengo, que es alfa. Bueno, esto también de igual manera se traslada por opuesto por el vértice, o sea, 90 menos alfa. Ahí está. Y bueno, también me acuerdo por acá, puedo señalar, lo vamos a tratar de pintar en este momento, de que acá, con un color interesante de repente, decimos que en el triángulo ABR, lo estamos señalando, que el triángulo ABR también tiene
90 grados, tiene el ángulo alfa, y puedo decir que este angulito, que es justamente el mismo donde está X, sería, si ya tengo un 90, este par debe sumar el otro 90, y si ya tengo alfa, ese también debería ser 90 menos alfa. ¿Eso qué significa? Que en este triángulo que estamos trabajando, que estamos analizando, también he encontrado de que él es 90 menos alfa y él es también 90 menos alfa. Y ya sabemos que a ángulos iguales se le ponen lados iguales. Si a él se le pone serrucho, a él, por ser ángulo igual, también se le tiene que oponer serrucho. O sea, este ladito también hemos encontrado deducido que debe ser el mismo lado de serrucho. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que este de acá es un triángulo importante, especial, en el cual los tres lados tienen la misma medida. Eso se llama isósceles. O perdón, con mucha más razón aún, equilátero. Y si los lados son iguales, sabemos que los ángulos le corresponden 60. Y como X es uno de sus ángulos, significa rápidamente por triángulo equilátero de que X debería tomar el valor de 60. ¿Está? Ya que tiene sus tres lados iguales. A ver, el problema número 3 es bastante interesante. Hay que recordar algo bastante relevante, que es la unión o la relación que tiene una línea y su punto notable. Y que está justamente en la parte derecha. Nosotros lo encontramos con una memotecnia llamada el mambo bocio. ¿Qué significa? A una cantidad de línea le corresponde un valor o un punto notable. ¿Ah? Es decir, la unión de medianas me da el baricentro, la unión de alturas me da el ortocentro, la unión de mediatrices me da el circuncentro y la unión de bisectrices me da el incentro. ¿Ah? El mambo bocio justamente nos permite esa relación. Primera letra con primera letra o línea con punto, básicamente. Eso nosotros ya lo hemos aprendido en el transcurso de los años, ¿no? Esa propiedad o esa memotecnia la necesito porque en el problema 3 nos hablan de un punto notable, que es el punto llamado circuncentro. Recordemos que el circuncentro, ahí está, tercera letra, de la parte derecha, le corresponde la tercera letra, que es justamente la unión de mediatrices. ¿Qué es un circuncentro? Es la unión de mediatrices. ¿Y cómo se forma una mediatriz? Bueno, si acá se están uniendo las tres mediatrices, significa que por este punto hacia un lado debe trazarse una mediatriz. Bueno, recordar que una mediatriz era básicamente el trazo de una línea de forma perpendicular hacia uno de los lados, ¿sí? Y también deberíamos saber de que eso de ahí pasaba por su punto medio, mitad, mitad. Esto de acá es una mediatriz de este lado. Por este punto van a pasar las tres mediatrices. Vamos a trazar también la otra mediatriz, supongamos más o menos por acá, trazamos esa línea, significa que debe pasar formando 90 grados y además debe pasar en su punto medio, mitad, mitad. ¿Está? Bueno, la misma idea para este tercer lado del triángulo, también debe pasar por la mediatriz, significa que acá debe ser 90 grados y también efectivamente debe ser mitad, mitad. Ojo que esta línea no coincide con la mediatriz necesariamente, ¿no? Pero ya tenemos una idea de cómo deben ser las mediatrices para mi triángulo. Además, hay que tener en cuenta bastante esto de que, recordar que si nosotros dibujamos de repente acá un segmento AB y al trazar una mediatriz, recordar que había una propiedad llamada la propiedad de la mediatriz, justamente, ¿no? Que me decía lo siguiente: al tomar un punto de esta mediatriz, yo unía los extremos A y extremos B, y efectivamente estas uniones eran iguales. O sea, esta porción es igual a esta porción. Significa triángulo isósceles, y sabemos que a lados iguales se le ponen ángulos iguales. O sea, si a serrucho se le pone alfa, acá también a serrucho se le pone el valor de alfa. ¿No? Eso funciona siempre y cuando tenga una mediatriz. Bueno, vamos a aplicar básicamente para nuestro problema, ¿no? A ver, ¿de qué forma lo incorporamos? Notemos que si ya está trazada la mediatriz, ahí está, 90 grados, mitad, mitad. Al trazar este segmento, al unir con un extremo que es el extremo B, vamos a también unir con este otro extremo, ¿no? Que es este extremo que es el vértice A. Y según la mediatriz, esas dos uniones me permiten tener un triángulo, bueno, isósceles, en el cual se van a repetir los ángulos. Por ejemplo, si acá es 32, efectivamente por acá también será 32, según la propiedad señalada en la parte superior, ¿verdad? Acá también, como acá tengo para este lado una mediatriz, la unión hacia un segmento debe ser igual a la unión hacia el otro segmento, que justamente es el vértice C. Y además, claro, a lados iguales se le ponen ángulos iguales. Si esto de acá se le pone el ángulo de 43, acá también debería ser por isósceles el ángulo de 43. ¿Ya está? Además, hay que notar de que hacia abajo también hay una mediatriz. Ahí está, línea, segmento perpendicular, mitad, mitad.
esta línea es igual a esta línea, significa que estos dos ángulos les voy a poner simbología dos líneas, simbología dos líneas. Y esos dos angulitos evidentemente son iguales. ¿Ah? Ahora la pregunta es, ¿y cuánto le pongo a ese angulito? Bueno, vamos a ver cuánto vamos en esta suma. Tengo 32 más 32, o sea, 64, hasta ahí, en ángulos. Tengo 43 más 43, que es 86. ¿Está? Entonces, bueno, hasta ahí, ¿cuánto voy en ángulos internos? 64 más 86, podemos verificar que tengo 150. ¿Ya está? Entonces digo, ya, si en ángulos internos del triángulo total ya voy 150 en esta porción y justamente me faltan estos dos angulitos, ¿cuánto sería cada uno si está partido en mitad mitad? Y además todos deben sumar el valor de 180, por hacer un triángulo. Bueno, si ya tengo hasta acá 150, significa que para 180 le falta 30, ¿no? Y justamente estos dos me completan ese 30. Pero como son mitad mitad, significa la mitad de 30 acá y la mitad de 30 acá. O sea, 15 por acá y también 15 por acá. ¿Ah? Eso vendría a ser básicamente mi desarrollo por acá en esta parte para ubicar ese ángulo. Pero claro, nosotros nos pide el valor del ángulo tita. Entonces decimos que el ángulo tita aquí es igual a estas dos porciones, ¿no? Unidas. Entonces sumamos, digo 32, tita es igual a 32 más 15. Y 32 más 15 me da el valor de 47. ¿Ah? Es justamente el uso de la propiedad de la mediatriz, ¿no? En todos sus aspectos. Problema número 4. A ver, problema número 4 nos dice, tengo la siguiente gráfica, es bisectriz esta línea, tengo isósceles por acá, 40, hallar el complemento de alfa. ¿Ya está? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar una propiedad muy interesante en la parte de triángulos, en primer lugar, que me dice que la suma de dos internos me da el externo opuesto. ¿Sí? Si yo tengo alfa y 40, esa suma se ve reflejada en el externo opuesto. O sea, acá debe estar 40 más alfa. ¿Ya? Ahora, ¿para qué hemos conseguido ese ángulo? Para trabajar justamente el triángulo isósceles que vemos a la izquierda. Acá notamos que hay un triángulo isósceles ya que hay dos lados iguales. Si a él se le pone 40 más alfa, a él también efectivamente debe ponerse 40 más alfa. Ahora, ¿qué hago? Ahora hay que notar de que en mi triángulo total, en el triángulo ABC, tengo cada uno de los ángulos internos que estamos señalando. Y sabemos que la suma de internos en un triángulo cualquiera suman 180 siempre. Entonces digo, ya voy a sumar, acá tengo alfa más este alfa más alfa, 3 veces alfa, y 40 más este 40 también está por acá, 40 más 40, 80. Y la suma de tres ángulos internos siempre es el valor de 180. ¿Está? Bueno, despejamos simplemente, 180 pasa a restar, eso de ahí se hace el valor de 100, ahí está. Y bueno, 100 sería igual a 3 veces alfa. ¿Está? Por lo tanto decimos de que alfa simplemente puede ser visto despejado como 100 tercios. Ahora, pero eso no lo he pedido, ¿no? Lo pedido es el complemento de alfa, el complemento del ángulo que hemos hallado. Entonces vamos a hallarlo de la siguiente forma. El complemento sabemos que es lo que le falta para 90, o sea, menos 90 menos el ángulo que tenemos. Bueno, en este caso el ángulo lo hemos hallado como 100 tercios, o sea, 90 menos 100 tercios. ¿Y eso cuánto me da? Bueno, simplemente ya habrá que hacer la operación de producto de extremos, o producto cruzado, carita feliz. Significa 90 por 3, 270, 270 menos 100, 170. Entre la sonrisa, 3 por 1, que viene a ser 170 sobre 3. ¿No? Recordad además que el problema número 5 siempre se parece al 4, ¿no? Los problemas que ya están de forma consecutiva, 4 y 5, siempre son parecidos. Si te das cuenta, tienen el mismo esquema. Vamos a hacer el mismo procedimiento básicamente, ¿no? A ver, veamos acá, la misma idea. Voy a señalar el triángulo a la derecha porque tengo dos internos. Puedo hallar yo el externo opuesto. ¿Sí? Alfa y 50 significa que acá debe estar alfa más 50 como ángulo externo. La suma de dos internos me da el ángulo externo. ¿Ya está? Y también recordar que si yo tengo acá un triángulo isósceles que estamos señalando, el que está pintado de azul, si a un lado, si a un ángulo por allá, tengo alfa más 50, al otro extremo también del ángulo también debe ser el mismo, por ser isósceles. Bueno, y finalmente también, ¿no? Digo, la suma de los tres internos, él más él, debería sumar el valor de 180. Entonces sumaremos, ¿no? Digo acá alfa más este alfa, 3 veces alfa, y 50 más 50 el valor de 100.
Y la suma de los tres que acabo de señalar justamente deben ser 180, ¿no? Por ser un triángulo. Entonces, de la misma manera, vas a restar 80 y pasa a dividir 80 tercios. Simplemente el problema simple.